Ok, anda. Y orgulloso voy cantando por el mundo, pregonando las bellezas que hay en ti. ¡Viva el bravo Paraguay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva el bravo Paraguay! Profundo canto de vida en cada emoción, vibrante grupo de lucha, de hondos amores. La fuerza que contenía. Buenos días, compañeros. Allá de otra mancha querida, ese corazón. Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucerito, porque te digo de Paraguay. Escribiste una carta, antes de contestar. Adiós, Lucerito Alba, adiós, Lucerito Alba. También allá en el país, en Paraguay. Y eso es muy importante porque por lo menos por este evento me despido cordialmente de ustedes y por su intermedio de toda la colectividad paraguaya residente en esa ciudad. Firma Elías Samuel Lugo, ministro secretario ejecutivo. Este es el ministro de la Oficina de Repatriados en el Paraguay, del Ministerio de Inmigración. Así es que es una cosa muy importante y también quisiera hacer constar de un artículo que hoy justamente estaba saliendo en los periódicos sobre el caso que nos concierne a nosotros. Hoy, el 26 de abril, hace 36 años que se había firmado el Tratado de Itaipú, que fue totalmente un tratado, digamos, en contra nuestra, en contra del Paraguay al fin y al cabo. O sea que ustedes se imaginan la cantidad de diferencia que hay. Hay un 90% que nos falta recibir. Y claro, el Brasil, al Brasil le dificulta hacer un nuevo negociado porque seguramente ellos temen también que nosotros reivindiquemos y pidamos, reclamemos todo lo que falta desde hace 36 años. O sea que aquí lo que nosotros podemos decir que ha habido un robo durante 36 años. Así es que para eso es difícil la negociación, pero el gobierno paraguayo y el gobierno brasilero están negociando. Y esperemos, y con nuestra presión y con la presión de todo el mundo, porque todos los residentes paraguayos en el mundo están haciendo lo mismo que nosotros. Hemos por esto y algún eco tendrá positivo
Así es que si es que se logra un nuevo tratado o una nueva renegociación, ustedes son parte de esa renegociación porque ustedes lo lograron. Nosotros todos juntos lo hemos hecho. Y por eso hoy quiero leerles un artículo que ha salido donde sale...